dispuesto todo para acercarnos a tu presencia. Tú que has dispuesto todo para acercarnos a tu corazón. Tú, Señor, que has extendido tu misericordia sobre nosotros, que nos has alcanzado, Dios de los cielos, que has llegado a nuestras vidas, precioso Dios, porque has sido tú, Señor, el que has salido a nuestro encuentro. Fuiste tú el que saliste en nuestra búsqueda. Has sido tú el que nos has hallado, Señor. Ayúdanos a entender para qué has salido a nuestro encuentro, Señor. Saliste a nuestro encuentro para que seamos tu pueblo, para que seamos el pueblo de tu corazón, para que seamos ese pueblo, Señor, que por tu obra corresponde al amor tuyo. Ese pueblo, Señor, que va siendo despierto en un anhelo cada vez más profundo, cada vez más intenso, en una pasión cada vez más ardiente. Pero ese anhelo es por tu presencia, ese anhelo es por estar contigo, ese anhelo es por estar junto a ti, ese anhelo, Dios de los cielos, es por conocerte, es por mirarte. Ese anhelo, Dios de los cielos, esa sed, Señor, es por más de ti. Como pudo experimentar el salmista cuando expresó como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed de Dios. Señor, permítenos entender que tú nos has traído para saciarnos con tu presencia, porque nada más puede saciarnos, Señor. Si ganásemos el mundo entero, lo único que tendríamos es un vacío mayor en el corazón, Señor, porque lo creado fue dispuesto para hablarnos de ti, para anunciarnos tu nombre, para mostrarnos tu grandeza, para inquietarnos a buscarte. Pero lo creado no fue dispuesto para saciar nuestro corazón, porque tú te reservaste, Dios de los cielos, ocupar ese lugar en cada uno de nosotros. Y cómo no sentir, Señor, un privilegio sin igual de que tú hayas reservado, Señor, lugar en nuestro corazón para ti, y que tú hayas dispuesto en este diseño tuyo que es inigualable, Señor, que lo que me llena es tu vida, que lo que me sacia es tu presencia, que lo que me inunda, Dios de los cielos, es todo lo que tú eres, oh Dios de los cielos. Mi amado, llévanos a desearte, Señor, despiértanos, sácanos de todo adormecimiento que tenga nuestro corazón, Señor, porque muchas veces podemos ocuparnos de tantas cosas y estar tan distraídos que hemos perdido de vista cuál es, Señor precioso, la vida para nosotros, cuál es la vida para nuestro corazón. Pero tú, y una y otra vez, cuando nos atraes hacia tu palabra, siempre nos estás mostrando cuál es la vida, Señor precioso. Nos has dejado ver, Señor, dónde la has dispuesto, cómo la has dispuesto, Señor. Y la vida eres tú, y has dispuesto, Señor precioso, llenarnos es con esa vida, llenarnos es con tu presencia, es inundarnos de ti, oh Dios, un pueblo sellado con tu espíritu, un pueblo, Dios de los cielos, Señor, renovado con el poder de tu presencia, para ti, para tu gloria, para la alabanza preciosa, hermosa, pura de tu nombre, Señor. Danos ese entendimiento para que ninguna de las aflicciones de este mundo se convierta en queja, en reclamo, en argumentos que apaguen mi corazón para buscarte, sino que pueda entender, oh Dios de los cielos, Señor precioso, que tú estás produciendo desapegos a todas aquellas cosas que pueden estorbar en mi corazón, para que nada impida que pueda entender, Señor, que tú eres la porción de mi herencia, que tú eres, oh Dios de los cielos, Señor, mi regalo, mi tesoro, que tú eres mi galardón, que tú eres, oh Dios de los cielos, Señor, mi corona, precioso Dios. Padre, gracias por bendecirnos en esta noche, gracias por permitirnos
reunirnos en tu precioso nombre. Permítenos a este pueblo poder oírte a ti, poder palparte a ti, Señor, porque esta es la razón de ser y de reunirnos y de escudriñar tu palabra, poderte palpar a ti, Señor, poder venir a un encuentro, poder venir, Señor, precioso Dios, a aprender que nuestra vida se trata de ti, Señor. Tú eres la vida, Señor precioso. Yo soy la resurrección y la vida, dijiste a Marta, Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, Señor. La vida la recibimos cuando tú vienes a nosotros, cuando tú nos inundas de tu presencia. Señor, gracias por tu fidelidad maravillosa en esta preciosa noche. Gracias por bendecirnos y amarnos. Gracias por dar la oportunidad a nuestros corazones de honrarte con nuestro dar, de reconocer, Señor, que tú eres el que provees en lo natural, Señor. Tú eres el que hace salir el sol sobre buenos y malos, el que hace llover sobre justos e injustos, el que cada día cumples tu palabra, Señor, dada desde el comienzo, que mientras la tierra exista no cesarán la siega y la sementera, el día y la noche, el invierno y el verano, Señor. Y todo esto nos permite ver, Señor, cómo tu palabra fiel sostiene, sustenta y provee para nuestras, Señor, vidas físicas, pero también has dado la palabra de vida que es Cristo para saciar nuestra vida espiritual, Señor, para llenarnos de tu presencia. Gracias por permitirnos honrarte con nuestro dar, y asimismo gracias por la palabra que tienes dispuesta en esta noche, Señor. Permite que podamos oírla con el corazón. Permite, oh Dios de los cielos, que esas palabras, Señor precioso, nos conduzcan a ti, que no dejemos tu palabra como un mensaje más en nuestras vidas, sino que vayamos, cavemos, ahondemos, indaguemos, te preguntemos, como dijo aquel Job: ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Podemos ir a la fuente, Dios, tú eres la fuente, y has dispuesto que yo pueda tener un libre acceso a tu presencia para recibir de ti, Señor. Por favor, guíanos, por favor, que seas tú el que nos dirijas en el escudriñar tu palabra y el que hables a lo profundo de nuestro corazón las palabras, Señor, que nos lleven a correr a ti, mi Señor eterno. Gracias te damos en el bendito, puro y santo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya. Buenas noches, Dios los bendiga. Qué bueno vernos en esta preciosa noche. Si por favor encendemos la luz allá en la parte de atrás. Dice la Escritura que el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid, y que así nosotros no podemos llevar fruto si no permanecemos en él. Permanecer en él no se trata de asistencia. Permanecer en él no se trata de ocupar una silla dentro de una comunidad religiosa. Permanecer en él no es simplemente participar de un servicio o disponer un talento. Permanecer en él nos habla de unidad, nos habla de comunión, nos habla de intimidad, nos habla de relación. Y es algo que a veces el pueblo del Señor pareciese no disponer su corazón para entender este privilegio tan profundo. Porque nos llama mucho la atención que nos hablen de muchas cosas, pero parece que se perdiera el deseo cuando solamente nos quieren mostrar a Cristo. Y cuando nos quieren evidenciar que Cristo es suficiente y que no necesitas nada más fuera de Cristo, ¿cierto? Pareciera como que
Como que ese tema no es para mí, si yo quiero a Cristo, pero ¿y qué más me puede brindar Cristo? ¿Con qué viene Cristo? ¿Cierto? Como si estuviéramos pidiendo algo en un restaurante, ¿y con qué viene acompañado? ¿Y qué más son los aderezos? ¿O cuáles son la entrada? ¿O cuál es el postre con el que viene acompañado? Nos vamos a dar cuenta que Cristo es tanto para nuestras vidas, que realmente mi corazón es demasiado pequeño para abarcar tanta inmensidad. Pero este corazón pequeño a veces se resiste a abrazar esa inmensidad tan maravillosa. Baja conmigo a 2 de Pedro, capítulo número 3, versículo número 13. 2 de Pedro, capítulo 3, verso número 13. El apóstol Pedro en este capítulo número 3 viene hablando acerca de la venida de el Señor. Y como muchos en su pensamiento parecieran considerar que el Señor no haya venido frente a tantos anuncios que haya hecho, como que fuera una libertad para que desatendamos al Señor, para que busquemos su rostro y para que permanezcamos firmes en Él. Porque dice que aunque muchos tienen por tardanza su regreso, el Señor no retarda su promesa, sino que está teniendo es misericordia, misericordia. Y esa misericordia es para llevarnos a un entendimiento de lo que Él quiere. Y cuando llega al versículo número 13, dice la Escritura, 2 de Pedro, capítulo número 3, versículo número 13. Dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Todo lo que el Señor le permitió hablar a Pablo es profundizando respecto a esta salvación tan grande y tan maravillosa. Dice el verso 16: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y él empieza, el apóstol Pedro, a hablar de una necesidad que los seres humanos tenemos, y es la necesidad de cavar y ahondar y escudriñar y buscar al Señor para ser instruidos, enseñados en esta salvación como Dios la ha dispuesto. Porque ciertamente la falta de entendimiento de lo que es la salvación de Dios ha llevado a que consideremos muchas cosas que no son salvación, y que el pueblo de Dios se haya puesto en el anhelo, en el deseo, en la búsqueda, y esté apasionado por tantas cosas, pero su corazón esté muy frío hacia Dios, esté muy parco, esté muy endurecido hacia el Señor. Porque todo anhelo que no nos conduce hacia Dios nos conduce a un endurecimiento en nuestro corazón. Todo lo que no nos conduce hacia Él. Y pensando en esto, se hace necesario entonces que nosotros ahondemos en algo que va a ayudarnos a entender, para no desviarnos del camino. Porque no olvidemos que dice la Escritura que
en los postreros días vendrán espíritus engañadores, ¿cierto? Con el propósito de traer cantidad de doctrinas, cantidad de enseñanza para desviar el corazón tras tantas cosas. Vaya conmigo a Colosenses. Colosenses, capítulo número 2, versículo número 10. 2:10. Y aquí hay unas palabras hermosas que tienen una profunda relación con lo que es salvación. Y que el no ahondar en ellas, no escudriñar, no ahondar en estas palabras hace que nos volvamos un pueblo muy frágil en el sentido de la fe. Cualquier cosa nos pone a dudar acerca de Dios y nos pone a pensar si Dios sí me ama, si Dios no me ama, si Dios sí me cuida, si Dios, porque perdemos de vista quién es Él. Dice acá en el versículo número 10: y vosotros estáis completos en Él. El miércoles anterior compartimos un pensamiento muy hermoso, que a nosotros nos gusta ver muchas cosas en la iglesia, pero no nos tomamos el tiempo de ir al lugar secreto y empezar a decirle: Señor, háblame de estas cosas, enséñamelas, háblamelas al corazón. Porque uno de esos pensamientos que veíamos la semana anterior es: un verdadero cristiano debería de ser una persona que sea la que menos cosas necesita en su vida y de la que de menos cosas depende. Porque estar completo significa que no me hace falta ¿qué? No me hace falta nada. El asunto es que si ponen nuestra vida en una balanza, ¿cierto? Si nos la ponen en la balanza de las palabras, con las palabras nosotros decimos: sí, yo estoy completo en Él. No, es que Dios es el que me llena, es que Dios es mi todo. En las palabras, pero cuando empiezan a poner en una balanza esas cosas, entonces muchas veces las palabras van quedando por allá como si no tuvieran peso dentro del corazón y dentro de la vida. Pero es tan hermoso el Señor que con estas palabras nos va a ir guiando para que entendamos mucho más profundo hacia dónde el Señor nos está dirigiendo. Y vosotros estáis ¿qué? Completos en Él. Qué hermoso que esa sea una búsqueda permanente del corazón, Señor. Cada insatisfacción es búsqueda de Dios, Señor, porque cada insatisfacción es falta de Dios en mi corazón. Es falta de Dios en mi corazón. No olvide, entre más saciado estés de Dios, menos reclamos vas a tener hacia el ser humano, que me saludó, que me llamó, que no me habló, que no me miró, que sí me miró, que sí se acordó, que sí olvidó. Si el corazón va a estar bastante saciado, todas esas cosas van desapareciendo, ¿cierto? Entonces ya no es que no te llamen, sino el día que te llaman estás desagradecido. Ya no estás reclamando, sino te va volviendo es como agradecido. Va cambiando la condición del corazón, ¿cierto? Porque cuando tú estás completo, lo que te den te produce es ¿qué? Agradecimiento. Pero si no estás completo, entonces tú estás esperando que lo que te den te llene, pero nada te puede llenar. Nada te puede llenar. Hay gente que dice: ay, si alguien me diera un abrazo, y recibe el abrazo y sigue vacío. Entonces, ¿qué pasó? Estaban añorando tanto un abrazo y el abrazo no les llenó. Estaba: ay, si alguien me diera una palabra, y se la dieron, y después de que la dieron, al ratico está igual de vacío, ¿cierto? Entonces, no estoy diciendo que no se pueda dar una palabra, no estoy diciendo que no se pueda dar un abrazo. Lo que estoy diciendo es que lo que me llena es Él. Lo que me hace estar pleno es Él. Y hacia allá es hacia donde Dios nos quiere ¿qué? Dirigir. Vosotros estáis completos en Él. Y esta misma porción en Colosenses 2:10 en la Biblia Dios habla hoy, dice así: en Cristo, escúchelo muy bien, en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más. Eso suena hermoso, ¿sí o no? Pero ¿cuánto necesitamos? Entrar a la presencia de Dios para decirle: Señor, vuelve
corazón. Acuérdese que hay cosas que leímos que escribió Pablo que no eran fáciles de entender. Y dice que eran fáciles de torcer por no estudiarlas, por no indagarlas, por no profundizarlas, por no ir a los brazos del Señor. Por ahí hay un salmo donde Asaf habló acerca de algo que estuvo a punto de derribar y que se convirtió en una fuerte lucha en su corazón. Y es cuando él no podía entender la justicia, porque él miraba la justicia desde el punto de vista humano, como tantas veces nosotros lo miramos, y por eso nos desacomodamos tanto. Porque la justicia en términos humanos es: si yo hago el bien, ¿cómo me debe ir? Si usted hace mal, ¿cómo le debe ir? Y entonces él miraba y decía: al que hace bien le va mal, y al que hace mal le va bien. No me cuadra. Esta justicia no me cuadra. Y empezó a descomponer eso. ¿Qué? Eso es su corazón. ¿Cómo esos hacen maldades y mueren llenos de honores? Y como muchos hacen el bien y mueren en el olvido. O sea, no me cuadra. Debiera de ser al revés. Debiera del que hizo mucho bien muriera con honores, ¿cierto? No le cuadraba la justicia en su corazón. Pero donde un cambio, donde lo que no entendía lo pudo asimilar. La Biblia no expresa cuánto tiempo se tomó, pero él dice: hasta que entrando a la presencia de Dios, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí cuál es el final de ellos. O sea, ellos están rodeados de tantas cosas y sus corazones están cautivos de tantas cosas que no tienen ojos para ver a Dios. En cambio, Dios me ha quitado tantas que todo lo que puedo hacer es mirar a Dios. Ay, entonces estoy en la mejor de las posiciones. Pero ¿cuándo entendió la justicia de esa manera? Cuando la presencia de Dios le alumbró y le permitió ver que las cosas no son conforme a los razonamientos humanos, sino conforme a la luz maravillosa que Dios trae al corazón. Y eso cambió todo el contexto, porque él es ese Asaf, después de esa lucha tan intensa, de por qué tanto sacrificio en él para cumplir con sus responsabilidades, para su trabajo, y como otros les sobraba y les abundaba y lo que hacían era malgastarlo. Hasta que comprendió todo esto, dice la Escritura, que llegó el momento donde él dice: ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Se da cuenta qué le produjo esa situación que lo confrontó? Buscando la respuesta a los pies de Cristo, ¿qué le produjo? Un deseo profundo por el Señor. Señor, entonces ¿qué voy a buscar? Voy a buscar lo que busca el otro. El otro busca hacerse rico haciendo maldades, busca tener propiedades haciendo defraude, haciendo maldades, mentiras, engaños. Señor, esa es su riqueza. Señor, pero ¿a quién tengo yo? Tú eres mi riqueza, tú eres mi tesoro. Y el Señor cogió y asentó cosas extraordinarias en el corazón de Asaf. Pero necesitó Asaf tiempo buscando a quién, buscando al Señor. Y tiempo buscando al Señor, porque es nuestro corazón el que muchas veces es tan resistente y necesita aprender a rendirse a los pies de Cristo. Cuando yo renuncio a mis argumentos es donde empiezo a aceptar lo que Dios me habla. Mientras yo tengo argumentos, ayer hablábamos con un joven que tiene cierta inquietud en su corazón por el Señor, pero cuando uno le empieza a hablar del Señor, él tiene toda clase de argumentos. Entonces se hace muy difícil hablar con él, porque realmente él no quiere escuchar, ¿cierto? Él, para cualquier frase que se les ponga, él tiene una respuesta racional, y un argumento, y una explicación científica, y un argumento de cómo puede suceder. Pero sí, Dios existe, pero también esto y lo otro, y lo de allá, y lo de acá. Entonces, en cierta manera, uno ve que él tiene hay un anhelo que está empezando a suceder en su corazón, pero hay cantidad de cosas que rondan sus pensamientos, que no le dejan oír lo que Dios le quiere decir. Entonces Dios lo tiene que llevar allá en su presencia, es donde se empiezan a aplacar mis argumentos, mis pensamientos, mis afanes, ¿cierto? Y en esa quietud es donde Dios me empieza a hablar y me hace escuchar. Por eso el Señor dice que en quietud y en reposo es que será nuestra ¿qué? Porque ahí es donde ya Dios me pone en un lugar donde estoy como apto para escuchar, apto para recibir, para aceptar y entender cuál es la verdadera razón de mi vivir, ¿cierto? Cuando miramos esto tan hermoso de
la salvación, pudiéramos hacernos una pregunta: ¿cuánto gozo puede recibir un corazón al ser perdonado? Y es muchísimo, muchísimo gozo al ser perdonado. No sé si lo hayas experimentado en tu corazón, porque sin eso no es posible que tú tengas una relación con Dios. Sin que tú hayas sido perdonado, no es posible una relación con Dios. Entonces, tiene que haber un pecador haber experimentado el gozo de haber sido perdonado, de que sus pecados hayan sido ¿qué? Quitados, de que lo separaba de Dios haya sido quitado de ¿qué? Haya sido quitado de en medio, ¿cierto? Podemos ver ejemplos dentro de la palabra. Había una mujer a la que estaban acusando los religiosos de la época. La trajeron de la misma situación del adulterio. La encontraron sobre el acto. ¿Había forma de negarse de lo que estaba haciendo? Si aún la trajeron semidesnuda, ¿cierto? La trajeron y todos los argumentos la acusaban. En medio de aquella situación el Señor da una enseñanza preciosísima, ¿cierto? Que no es una enseñanza solamente para ese día, sino una enseñanza para todos los días, para nosotros a veces que mantenemos con el dedo mirando a ver a quién señalamos. Sí, no, y aquel falló, y aquel mintió. Yo soy mentiroso, pero ¿cómo me duele la mentira de aquel? Yo soy infiel, pero ¿cómo me duele la infidelidad de aquel? Yo robo, pero ¿cómo me duele que me roben? Entonces uno vive como en un mundo tan lleno de mentira y de engaño del que Dios me tiene que ¿qué? Del que Dios me tiene que sacar. Ya estaban los fariseos, ¿cierto? Llenos de mentira y de engaño en su corazón, pero estaban listos a apedrear a una mujer a la que le fue descubierto el ¿qué? El pecado, ¿sí o no? El hecho de que no se haya descubierto lo que yo soy no significa que entonces esté limpio, ¿cierto? Porque a veces somos así. A veces si no me han pillado en qué estoy, entonces yo considero que yo estoy limpio y el pecador es el ¿qué? El otro. Pero frente a aquella situación que ocurrió, algo maravilloso que desarmó todos los corazones, y qué hermoso que el estudiar la palabra desarme nuestros corazones, de mirar tanto hacia afuera y empezar a mirar hacia arriba, hacia el que tiene las respuestas, hacia el que tiene el poder de empezar a transformar y hacer nuevo todo en mí y en mi corazón y en mi vida. El que esté libre de pecado. Y había muchos ahí que nadie sabía lo que había hecho, pero estaba delante de aquel del que nada se puede ocultar. No olvides, a los hombres les podemos esconder muchas cosas, pero a Dios jamás le podremos esconder cualquier realidad de nuestras vidas. Pero en medio de todo eso el Señor disipó a todos los acusadores. Ahora, los que estaban ahí señalándola, ¿el señalamiento hacia ella era correcto? Claro. Ciertamente la palabra la acusaba. Claro, el que sea cogido adulterando sea apedreado. Pero aparece un escenario hermoso de perdón allí, de parte de Dios. Cuando toda la multitud se fue, solamente quedó aquella mujer y el Señor. Mira lo hermoso, cómo Dios nos quiere tener a solas con Él, para hablarnos al corazón. ¿Qué hace la multitud? No nos deja oír. A veces la multitud opina, dice, y me enreda y no me deja escuchar al Señor. Y a veces tengo que estar ahí a solas, donde nadie esté metiendo su opinión, para que yo pueda escuchar al Señor. Y ya se quedó solo una conversación donde no había nada más opinando, y donde ya no vamos a pensar en lo que hizo aquel o aquel, sino en lo que has hecho tú, ¿cierto? Y mira el Señor con el amor, con la dulzura, con la ternura, con la misericordia y con la bondad que miró a aquella mujer. Mujer, ¿quién te condenó? No se sabe si ella siquiera fue capaz de levantar el rostro para mirar a Jesús, estaba postrada, pero sus palabras fueron oídas. Ningún maestro. Y aparecen esas palabras que le traspasaron el corazón. Y yo tampoco te condeno. A una mujer que el pecado la señalaba, el perdón la estaba cubriendo de una manera extraordinaria. Ni yo te condeno. Vete y no peques, y no peques más. ¿Qué escenario más extraordinario? Bajaron a un paralítico, 4 amigos. Buscaron cómo acercarlo a Jesús. Finalmente destaparon el techo de una casa y lo bajaron en medio de la multitud. Cantidad de gente ahí cavilando muchas cosas en su corazón. Y el Señor
mira a aquel paralítico y le dice: tus pecados te son perdonados. Y todos asombrados ahí. ¿Quién es este para que perdone pecados? Está aconteciendo un milagro extraordinario y todos en un asombro ahí de lo que estaba aconteciendo. Y de pronto el Señor en ese escenario deja ver que el perdón de los pecados es mayor que cualquier milagro que pueda suceder en la vida del hombre. Y les dice: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate. Y se levantó y tomó su lecho. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o hacer un milagro? Los dos son imposibles, o la gente los va a hacer Dios. Y Dios aquel día hizo algo sorprendente, perdonando a estas personas. Lo que le ocurrió a Isaías en la visión que Dios le da. Cuando Isaías ve el trono alto y sublime del Señor, vive un momento aterrador, porque él grita: soy un hombre de labios impuros, inmundos, soy un hombre sucio. Y de pronto el Señor da una orden y se toma un carbón encendido del altar y se le puso en los labios, y ahora el Señor le dice: tu pecado ha sido perdonado y ha sido quitado. Y todo lo que hacía que no fuera posible que él estuviera delante de Dios, ahora fue quitado para que él estara. Ser perdonado no es un asunto de gozo tremendo, impresionante para el corazón y para la vida de una persona. Pero la pregunta es: ¿para qué soy perdonado? Porque ahí es donde a veces la iglesia nos quedamos en el gozo de ser perdonados, pero no entendimos para qué. ¿Para a dónde nos ha de conducir el perdón? ¿Hacia dónde nos ha de guiar? Entonces conmigo a Génesis capítulo número 3. Génesis capítulo número 3. ¿Sabías que el ser perdonado te ha dado el acceso a comer del árbol de la vida? Fuiste perdonado para que ahora haya algo que llene tu corazón. Y eso hay que buscarlo. Dios lo tiene dispuesto, pero nos va enseñando ese camino y nos va enseñando a buscarlo con todo el corazón, porque nosotros no sabemos. Y es algo que tiene que ser guiado por el Señor. Aquí en el capítulo número 3, verso 22 de Génesis. Volvámonos un poco en la historia de la vida del ser humano. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva. ¿Para qué? Y viva para siempre. ¿Qué condición había quedado el hombre después de haber comido del árbol del que Dios le había dicho: no comerás, porque el día que de él comas ciertamente ¿qué? Morirás? ¿En qué condición quedó el ser humano? Separado de Dios, ¿cierto? Separado absolutamente de Dios. El comer de ese árbol dejó al ser humano en un estado lamentable. ¿Ha visto alguna persona a la que usted mira y dice: lamentable en el estado que está? Y cuando usted mira la condición para expresar que una persona está en estado lamentable, es algo que a usted le duele el corazón. No lo deja pasar desapercibido. No es algo que usted mira y dice: uy, lamentable como está esa persona, y salió y se fue. No. Usted se va confrontado al ver una situación a la que usted llama lamentable en la vida de una ¿qué? En la vida de una persona. En una situación así quedó el hombre cuando comió del árbol del que Dios le dijo que no, ¿qué? Del árbol del que Dios le dijo que no comiera. De manera que nada puede mejorar esa condición en el ser humano. Absolutamente nada. Las riquezas, una persona rodeada de riquezas, las riquezas no le pueden quitar la condición lamentable en la que esa persona quedó sin la vida de Dios. Una persona que puede venir de hacerse todos los exámenes médicos y todos dicen salud óptima, 10 de 10, pero sin Cristo en su corazón,
con 10 de 10 está en un estado lamentable, con fama y reconocimiento, reconocida en todo el mundo, no pasa desapercibida cuando pasa por la calle, y con toda su fama, sin Cristo, está en un estado lamentable, ¿cierto? De manera que todo esto nos va ubicando, porque muchas veces hemos sentido que estamos en un estado lamentable porque no tengo dinero, estoy en un estado lamentable porque no tengo salud, estoy en un estado lamentable porque tengo problemas. No, estoy en un estado lamentable si no tengo a Cristo en mi corazón. Ahí sí, estoy en un estado lamentable, puedo tener de todo, pero sin Cristo estoy en un estado lamentable. Dice la Escritura, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y que se pierda qué? Y que se pierda su alma. Pero a la iglesia no le es atractivo eso, porque la iglesia quiere más escuchar un evangelio con las ofertas que se hicieron cuando le hicieron la tentación a Jesús. ¿Ves la gloria de todos estos reinos? Si postrado me adoras, te la daré a ti. Y así es que quisiera contemplar la gente el evangelio. ¿Cuántas cosas puedo abrazar teniendo a Dios? Pero ¿cuántas más cosas puedo abrazar? No, cuando tengo a Dios no necesito abrazar nada más, porque dice la Escritura, vosotros estáis ¿qué? Completos en mí. Esa necesidad lo que demuestra es que falta de Dios en mi corazón, que falta de Dios dentro de mi vida. Apocalipsis capítulo número 3, en el verso número 17. ¿En qué estado está una persona llena de riqueza, llena de salud, llena de fama y sin Cristo? En un estado lamentable. ¿Y el pastor de dónde inventó eso? ¿Por qué dice eso? ¿En qué estado puede estar una iglesia que sale por televisión, que tiene programas en la radio, que la visitan las personas más representativas del país, que tiene los mejores auditorios, que tiene las sillas más cómodas, ¿cierto? Si su tesoro no es Cristo. ¿En qué estado está? En un estado lamentable. 3:17. El Señor le habla a una iglesia, y es la iglesia de Laodicea, una de las 7 iglesias de Asia, a la que el Señor le envía un mensaje. Y en el verso 17 a esa iglesia el Señor le habla diciéndole: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cómo se sentía esa iglesia? ¿Cómo se puede sentir la iglesia siendo reconocida, la iglesia teniendo dinero, la iglesia teniendo fama, la iglesia teniendo posición, ¿cierto? Es que hoy en día la iglesia se siente más honrada con la visita de un político que con la visita del Señor Jesús, ¿cierto? Se siente, ¿cierto? La gente está más emocionada, de seguro. ¿Cuántos correrían a pasar un papel? Pastor, llegó el gobernador, lo va a saludar. Llegó uno más al pueblo de Dios, es muy, muy especial para Dios, pero no es nadie al que le vamos a hacer venir a este lugar. Si llegó el gobernador, lo vamos a saludar como saludamos a todos los hermanos. Pastor, es que la iglesia del Señor no es de aquí. No olvide. ¿Qué tenía esta iglesia? Nos gusta mucho eso. Y nos gusta el renombre, ¿cierto? A veces sacan ahí que el candidato no sé qué pasó a la iglesia no sé dónde y lo ungieron, ¿sí o no? Y qué triste la ceguera de la iglesia, porque al otro día sale otra vez el mismo candidato siendo ungido por los indios con ramas de arriba abajo y echándose toda clase de riegos, pero la iglesia convencida de que el candidato está casi cristiano, ¿sí o no? Porque caminamos en términos diferentes a los de Dios. Aquí hay una iglesia enriquecida que dice: de nada tengo necesidad, tenemos contactos. Si nos van a cerrar el local, tenemos a quien llamar y cuadrar. ¿Sí o no? Tenemos influencia, tenemos poder, tenemos dinero. ¿Sí o no? ¿Y cómo llamó Dios a esa iglesia? Dice: y de ninguna cosa tengo necesidad. Y le dijo: ¿no sabes que tú eres desventurado? ¿Qué? ¿Se da cuenta que no es que me lo estoy inventando yo aquí?
miserable, ciego, ¿y cómo? Y desnudo, ¿cierto? Y me llamó mucho la atención porque busqué un poquito en el diccionario. Hay un diccionario que se llama Strong, o una concordancia, y en esta concordancia define la palabra la Odisea, y me llamó mucho la atención cómo se define, porque define mucho a la iglesia de hoy, pero no define a la iglesia del Señor Jesucristo, porque es definida en otros términos. La Odisea, se les voy a leer como lo encontré allí en esa descripción. Está conformada por dos palabras: laos, que significa gente, y dike, que significa decisión. En otras palabras, el nombre de la Odisea indicaba que la gente tomaba sus propias decisiones. Esto es una característica de gente autosuficiente. ¿Se da cuenta lo tremendo? ¿Cuánta gente autosuficiente dentro de la iglesia? ¿Cierto? Autosuficiente. ¿Y qué dijo el Señor de esa condición? Habían quedado en un estado ¿cómo? Lamentable, ¿sí o no? En un estado miserable. ¿Y cuál es el avivamiento que la iglesia está esperando hoy? La iglesia hoy está a la expectativa de un avivamiento de riquezas, de fama, de reconocimiento. Por eso la iglesia está con afán de que el mundo la vea como importante. ¿Y cuánto daño puede terminar haciendo esto a la iglesia? Y ahora que en los medios de comunicación dicen que ahora es muy importante el voto del cristiano en los asuntos políticos, y los cristianos se llenan, ¿sí o no? Y no saben hacia qué dirección se están yendo, y terminamos abrazando cantidad de cosas y dejando a quién, dejando al Señor. Cuando Jesús estuvo sobre esta tierra, no estuvo interesado ni en el César, ni en Herodes, ni en Pilato, ¿cierto? Es más, cuando estuvo frente a ellos, fue muy diferente frente a ellos, ¿cierto? Sus respuestas fueron más para evidenciarles que ellos estaban ahí por decisión de Dios. Si mi Padre no le hubiera parecido esto, no estarías donde, aquí en este lugar, ¿cierto? Pero la iglesia que se quiere parecer a Jesús tiene gustos diferentes a los de Jesús, y deseos diferentes a los del Señor Jesucristo. ¿En qué condición quedó el hombre entonces? ¿En un estado qué? Lamentable, lamentable. Y en ese estado lamentable fue donde Dios tomó una decisión. Vuelve ahí a Génesis, capítulo número 3. Capítulo número 3. Versículo número 24. Génesis 3. Echó pues fuera al hombre. ¿De dónde lo echó? Del Edén, ¿sí o no? El lugar que Dios había preparado para vivir un deleite con el ser humano, un lugar de delicia mutua. Dios deleitándose en él y él deleitándose en quién, en el ser humano. Donde en el huerto del Edén Dios es el todo para quién, para el hombre. Y Dios lo hizo perfecto allí en el huerto del Edén y lo puso en un estado perfecto para que toda la plenitud del hombre en el huerto del Edén fuera quién, fuera Dios. Pero el hombre se negó a ese deseo y se negó a esa voluntad de Dios, ¿cierto? Lo extraordinario del huerto del Edén no era todo lo que había allí, era hermoso. Habrían árboles, no sabemos. Cuando nosotros pensamos en huerto del Edén, pensamos en un lugar increíble, extraordinario, su naturaleza, bueno, sus paisajes, en algo hermoso. Pero ¿sabe qué es lo que hacía diferente el huerto del Edén? El huerto del Edén sin la presencia de Dios sería como mirar un tierrero, así. Y cuando nosotros miramos, lo que hace un lugar especial es la presencia de Dios.
Cuando el Señor llama a Moisés, que estaba cuidando las ovejas y encendió una zarza con la cual llamó su atención, cuando él viene acercándose, el Señor lo detiene y le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa, es. Porque esa tierra en ese momento era diferente a todo el resto de la tierra, en ese instante, por esa presencia manifiesta de Dios. Eso era lo que hacía esa porción diferente, esa porción diferente, ¿cierto? En el momento en que la presencia de Dios ya no estuviera ahí, ¿qué valor tendría? ¿Seguiría siendo tierra santa? No, lo que hacía la diferencia era la presencia de ¿quién? La presencia de Dios. De la misma manera, ¿cuántos anhelan ir al cielo? Porque en el cielo hay calles de oro y mar de cristal. Pero quiero decirte, eso en el cielo, por espectacular que sea, no tiene gracia si Él no está presente. Si Él no está presente. Va conmigo un momentico, ahorita volvemos ahí a Génesis, Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, mira lo hermoso. Apocalipsis 21, 9. 21, 9. Dice: y vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. O sea, ¿cómo estaba descendiendo esa ciudad? Una hermosura increíble. ¿Pero qué era lo que producía esa hermosura? Sí, pasé ahí adelantico al verso 22. Hablando de esa ciudad, dice: y no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. No necesitaba nada más, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su nombre. ¿Se da cuenta? Lo extraordinario del Edén, ¿quién era? Dios. Lo extraordinario de aquella tierra santa donde se manifestó el Señor a Moisés, ¿era? Lo extraordinario de esta desposada para Dios es Él. Pase ahí al 22.3. 22.3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Verso 4. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Qué hermoso. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el tesoro? Dios. Dios. Entonces Dios dispuso el Edén. Vuelva ahí otra vez a Génesis. Génesis capítulo número 3. ¿Qué era lo glorioso entonces del Edén? Ese encuentro que el ser humano podía tener. Dios dispuso allí, ¿cierto? Y dispuso que allí el hombre comiera de él. Plantó en medio del huerto un árbol. ¿El árbol de qué? El árbol de la vida, ¿cierto? El árbol de la vida del que Dios quería que el hombre ¿qué? Comiera. Pero el hombre no comió del árbol que Dios le indicó, sino comió del árbol que Dios le prohibió. Y por eso quedó en ese estado lamentable. Y en ese estado lamentable, el Señor lo mira y le dice: en ese estado no le voy a dejar tomar del árbol, el bien y del mal. Porque en el estado en el que has caído es un estado en el que te escondes de mí, en el que huyes de mí, en el que yo no soy tu anhelo, en el que yo no soy tu deseo. Por eso cogió al hombre del huerto de Edén y lo echó, como dice el verso 24, echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén,
y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea que, ¿qué le quedó cerrado al ser humano? El acceso al árbol de la vida. Capítulo 3, verso 24 de Génesis. Y puso una espada que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea que, ¿qué le quedó restringido al hombre absolutamente? Para volver a comer del árbol de la vida, tenía que pasar por la espada que se revolvía, ¿sí o no? Y esa espada, ¿qué haría con todo el que se enfrentara a ella? Lo haría trizas, ¿cierto? Porque no olvidemos que la espada en la palabra de Dios es una figura de lo que es la palabra de Dios, de lo que es la justicia, lo que demanda la justicia ¿de quién? De Dios. Como dice la Escritura, que es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero también cuando habla de la armadura de Dios, dice que tomemos la espada del espíritu, que es la palabra ¿de quién? La palabra de Dios. De manera que Dios establece, ¿sí o no?, que para que el ser humano pueda volver a tomar el árbol de la vida, ¿qué tiene que cumplir? Su palabra. Y lo dejó ver allá cuando da los 10 mandamientos. El que cumpla estos 10 mandamientos tendrá vida, o sea, tendrá derecho a comer del árbol. Si falla uno, es como si los hubiera fallado todos y no podrá, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que qué posibilidad teníamos de volver a comer del árbol de la vida. No había posibilidad de volver. Alguien tenía que cumplir la justicia que necesitaba las demandas de la palabra, de la santidad, de la gloria maravillosa de Dios para cada una de nuestras vidas. Alguien que tenía que enfrentar esa espada. Y el que enfrentara esa espada, ¿cómo iba a quedar hecho? Añicos. Y qué maravilloso. Que vino ¿quién iba a enfrentar esa espada? Jesús. Jesús, quien se enfrentó a esa espada. ¿Y cómo quedó? Cuando se enfrentó a la justicia de Dios. ¿Cómo quedó Jesús en la cruz del Calvario? Si dice la Escritura que quedó ¿cómo? Irreconocible en la cruz del Calvario. ¿Qué era lo que nos hizo que nos echaran de allá, del huerto del Edén? El pecado, y lo que el pecado había traído como consecuencia, que es muerte y es separación. De manera que lo que había que ser solucionado para que pudiésemos volver a comer del árbol de la vida era el pecado que nos había dejado separados. Y mire lo hermoso, esa espada molió a Jesús en la cruz del Calvario, de manera que de su costado salió agua y sangre para limpiarlos, porque no es la sangre que cubre, es la sangre que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Que me esconde en el hueco de su mano y en su presencia. Dice la Escritura ahí en Colosenses que en contra de nosotros había un acta que nos era contraria, que nos señalaba a todos nosotros como culpables de haberle fallado a Dios, de haber defraudado a Dios. Y mire lo hermoso, Jesús mismo clavó allí en la cruz del Calvario. Sus clavos dejaron exhibida aquella acta que nos era contraria. De manera que con toda la obra que Él hizo allí, estaba abriendo espacio para que volviésemos a comer del árbol ¿de qué? De la vida. ¿Para qué todo este perdón? Para que pudiésemos regresar al árbol de la vida, para que pudiésemos volver a comer del árbol de la vida. Y mire lo hermoso, me llamó mucho la atención algo que pude consultar esta tarde, porque hay algunos animales que tienen aguijón y pican. Por ejemplo, la abeja. La abeja tiene el aguijón y pica, y cuando la abeja pica, que ella pique le causa la muerte, porque su aguijón está unido a sus intestinos, y cuando ella lo pega en alguna parte, se le arranca, y cuando se le arranca, pues se le destapa todo y muere. La abeja, ¿cierto? Pero me llama la atención que hay un animal más grande que la abeja y es de su familia, y se llama el abejorro. ¿Alguna vez lo han escuchado?
¿cierto? El abejorro es grande, ¿cierto? Uno lo mira y le causa temor, le causa miedo, le causa angustia. Había un niño en su cuarto y en su cuarto se metió un abejorro. Y el abejorro perseguía por todos lados al niño para picarlo. Y lo buscaba por todos lados para picarlo, y el niño trataba de esconderse, se llenó de miedo, se llenó de angustia y empezó a llorar, estaba consumido por el terror. Y a cualquiera de nosotros, si nos asusta una cucaracha cuando huele, no nos va a hacer nada. Y dice que de pronto entró al cuarto su padre y osadamente se tiró y cogió con sus manos el abejorro. Lo cogió entre sus manos. ¿Qué significaba que lo hubiera cogido entre sus manos? Que el abejorro, ¿sí o no? Y me llamó mucho la atención que el abejorro, siendo familiar de la abeja, tiene la particularidad de que entierra su aguijón, pero no muere. Apenas lo suelten, va a salir y sigue volando, simplemente que ya quedó sin aguijón y no le va a volver a salir, lo pierde. Ya se vuelve un abejorro indefenso, que no puede hacer ¿qué? Nada. De manera que después de que el padre soportó todo el dolor del aguijón, soltó el abejorro y el abejorro salió y se perdió del cuarto. Y ahora con esas manos que fueron picadas, el papá ha alzado a su hijo y lo ha puesto contra sus pechos para decirle que esté tranquilo, que ya eso que lo atemorizaba ha sido quitado. Y qué hermoso, porque eso hizo Jesús en la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario, acompáñenme allá, 1 Corintios, capítulo número 15. 1 Corintios, capítulo número 15, versículo número 54. Mire lo hermoso. 1 Corintios 15, 54 dice: y cuando esto corruptible, lo que soy yo, se haya vestido de lo que es Él, y esto mortal, lo que soy yo, se haya vestido de inmortalidad, lo que Él es, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Verso 55, mira: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder de la ley y el poder del pecado, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Fue el que allí tomó el aguijón en la cruz del Calvario, ¿sí o no? Recibió el aguijón, pero lo soltó, y el que tenía el aguijón, ¿cómo quedó? Siguió, pero ya sin el poder que tenía sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos estar de regreso a comer ¿de qué? Del árbol de la vida. El perdón que hemos recibido es glorioso, sí, pero eso tan glorioso que recibimos es para algo más glorioso: comer de Él. Porque si somos perdonados y no entendemos que es para comer de Él, para llenarnos de Él, entonces ¿para qué semejante sacrificio? Si no me iba a llevar en ninguna dirección, si no me iba a llevar en ningún rumbo. Dios tenía un propósito maravilloso: llevarnos ¿hacia dónde? Hacia su corazón. Mira lo hermoso, Colosenses, capítulo número 3, versículo número 3. Para volver a comer del árbol de la vida había que pasar ¿por dónde? Por la espada. No olvide que esa espada guardaba el camino del árbol ¿de qué? De la vida. Para pasar por ahí
teníamos que ser llevados. Y mire lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mire lo hermoso. Desde afuera del Edén, Cristo nos puso en Él. Y en Él pasó la espada que se revolvía. Nos pasó en Él. Y nos introdujo. ¿Para qué nos introdujo? Para que ahora pudiéramos tomar que nos había quedado cohibido. En esta condición no volverá el hombre a tomar del árbol de la vida. No podrá tomar. Pero ahora cambió la condición. Nos volvió de regreso. Entramos. No porque pudiésemos entrar por nuestros medios. Cristo nos tuvo que meter en Él para pasarnos. Y eso lo hizo en el monte Calvario. Y nos pasó allá para que ahora nosotros podamos ¿qué? Comer del árbol de la vida. Acompáñenme a esta última cita por hoy. Dentro de 8 días sí vamos a continuar con la segunda parte de este tema, porque sí quiero como que lo detallemos mucho, porque es muy importante. ¿Sí? Apocalipsis capítulo número 22, verso 14. Mira lo hermoso. Este versículo es tan hermoso porque nos recuerda este privilegio. Es que la pasión del creyente es Cristo. El anhelo, el deseo, el fuego por el que debe estar ardiendo nuestro corazón es Él. 22:14 de Apocalipsis dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Y dónde fueron lavadas? Donde fue limpiada nuestra inmundicia, donde fue quitado lo que nos hizo ser echado del huerto del Edén. El hombre por el pecado recibió la muerte, y en esa condición el Señor le dijo: fuera. Y ahora en Cristo somos reconciliados con el Señor. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Pero mire con qué propósito. ¿Se da cuenta? Que no es un simple perdón para que ahora saltemos y brinquemos porque estemos limpios, pero no vamos en ninguna dirección. Para tener derecho ¿a qué? ¿Se da cuenta que fue sacado del huerto del Edén para que no volviera al árbol de la vida? Y ahora Cristo ha venido a sanar el problema del pecado y de la muerte. ¿Dónde está? Oh muerte, tu hijo. A solucionar ese problema para que ahora tengamos derecho a comer ¿el qué? Del árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Qué hermoso. Todo esto nos va a ir llevando a entender qué es estar completos en Él, porque si recibimos perdón y Él no es nuestro anhelo y no es nuestro deseo, vamos a seguir insatisfechos e incompletos en nuestro camino. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en esta noche, por permitirnos reflexionar en esta palabra, Señor, que necesitamos oír en lo profundo de nuestro corazón, Señor, porque muchas veces no alcanzamos a dimensionar, Señor, en nuestra mente, Señor, en nuestro pensamiento, cuán profunda es tu obra para llevarnos de regreso allí, Señor, donde tú, Señor, nos llamas para que tú seas nuestro alimento y tú seas el que sacias y traes plenitud a nuestro corazón. Ayúdanos a entender que no estaremos en un avivamiento por riquezas, por fama, por reconocimiento, por popularidad, por influencia, por poder. Ayúdanos a entender que no estaremos en un avivamiento porque pasen estas cosas. Estaremos en un avivamiento donde el corazón se derrite de amor por ti, con hambre, con anhelo, con deseo, con pasión, con vehemencia por buscarte, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, este perdón tan glorioso y el gozo que produce de saber, Señor, que hay una puerta abierta es para que tengamos ahora derecho
derecho al árbol de la vida. Habíamos perdido ese derecho. Nos había sido quitado, no sea que en esta condición el hombre alargue su mano y tome y coma del árbol de la vida y viva para siempre en esa condición separado de mí. Por eso ayúdanos a entender, Señor, la salvación en tus términos. Ayúdanos a entender la vida eterna en tus términos, Señor. Porque por las muchas filosofías y por los muchos argumentos, Señor, que hoy, Señor, se han traído a la iglesia, es que hemos perdido de vista que hemos sido traídos es para comer del árbol de la vida. Es que hemos sido traídos, Señor, para alimentarnos, porque tú eres la bebida que sacia y el pan que alimenta. El que de mí come no tendrá hambre, y el que de mí bebe no tendrá sed jamás, dice tu palabra. Por tu gracia, Señor, permítenos entender, precioso Dios, como tú, Señor, venciste la muerte y como aún, Señor, hemos podido expresar en un cántico. Hay un lugar donde el pecado no tiene poder, y es en la cruz, Señor. Es en la obra que tú hiciste allí. Allí no tuvo poder ni el pecado ni la muerte. Allí fueron vencidos eternamente y para siempre, para que yo pueda regresar, para que el velo que impedía la entrada a tu misma presencia, ese velo tú mismo lo rasgaste, para que ahora por la sangre del Cordero tengamos libre acceso al lugar santísimo, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, tu lenguaje que es tan diferente al lenguaje terrenal, Señor, porque el hombre en la tierra busca tantas cosas con que saciar su alma, y lo único que hace es estar más insatisfecho. Pero ayúdanos a ser un pueblo, Señor, y lleguemos a esa realidad por tu Espíritu, de poder decir: estamos completos en ti, nada me falta, necesito nada más. Tú eres suficiente para mí, tú eres suficiente para llenarme, tú eres suficiente para sostenerme. Entre más hay de ti en mí, menos necesito. Entre más hay de ti en mi corazón, menos necesito, y más gratitud brota de mi corazón, porque todo es una gratitud, es una añadidura, Señor, que me permite ver cuán grande y cuán maravilloso es tu amor, Señor. Padre, te ruego que nos permitas, que nos inquietes a indagar en estas cosas, Señor, que a veces simplemente las oímos y creemos que ya las sabemos, y por eso nuestras vidas siguen así de simples contigo, así de superficiales. Por favor, Señor, inquiétanos, ir allí como Job, creyendo que sabíamos, ahora ir, Señor, y entender que lo que necesitamos es ser enseñados y humillarnos bajo tu poderosa mano y poderte decir: ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Señor, enséñame cómo buscarte. Enséñame, Señor, enciéndeme en una pasión por ti, en un fuego inagotable por estar junto a tu corazón, Señor. Papito hermoso, te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, que nos guardes, que nos lleves de tu mano, que dirijas nuestro salir, nuestro entrar, que sobre todo nos inquietes en nuestro corazón para buscarte, para, como dijo el apóstol Pedro, Dios, indaguemos en estas cosas. Tomemos tiempo, escudriñemos, busquemos tu rostro, clamemos a ti para recibir de ti, Señor, guía, conocimiento, entendimiento y sabiduría, para entender que tú eres todo lo que yo necesito, Señor. Gracias en el bendito